Nelson Mandela decía que las personas no le tenemos miedo a nuestra incapacidad, sino a la capacidad que tenemos para salir adelante y para descubrir quiénes somos. Y creo que cuando hay parejas que se toman el trabajo y la decisión de llegar, pues esto sirve de ejemplo a mucha gente. Nelson Mandela decía, con nuestros miedos no le ayudamos a nadie a mejorar el mundo, ni siquiera a tu propia vida. Entonces, cuando hay gente valiente, y valiente no es el que no tiene miedo, sino el que con todo y miedos camina adelante, el que con todo y miedos se para y se pone en presencia de la vida y le dice, aquí estoy presente, porque para mí el miedo es simplemente la ausencia de la presencia. Es decir, cuando yo no habito mi ser y cuando yo no habito mi persona, eso es el miedo. Cuando me está gobernando no sé quién, la falta de fe, la falta de confianza, y tengo tanto susto y me quedé en un niño tan atemorizado que entonces nadie habita mi ser, ¿sí? Y justamente a lo mejor muchos de nosotros venimos de historias difíciles, pero justamente el valiente es el que con toda esa historia y el que con todo y ese miedo dice, aquí estoy presente, presente ante la vida, y cuando estamos presentes las cosas siempre son mucho más fáciles. Cuando nos escondemos nos hacemos monstruos y siempre las cosas son mucho más difíciles, ¿no? Entonces, cuando hay personas que dicen, pues aquí estoy presente en la vida, para mí siempre merecen un respeto y una admiración, porque siempre serán ejemplo e inspiración para que otras personas lo hagan, y por resonancia mórfica en diferentes lugares, ya sea en el negocio o en otras cosas, llegarán a diamantes en su vida y a sacar lo mejor de sí. Así que por eso es que les doy las gracias y les pedí este aplauso. Y bueno, voy a empezar un poquito la charla con una parte que yo hablo mucho, porque generalmente a veces no le hacemos mucho caso, que es la parte intangible. Casi todos pedimos ver una mesa, ver un coche, pero la parte intangible, que es más difícil, muy pocos la desarrollamos o la alimentamos. Para mí la riqueza no empieza cuando empiezas a tener un coche. Para mí la riqueza empieza cuando empiezas a desarrollar en tu imaginación y te das la oportunidad de empezar a disfrutar una vida diferente, pero empieza por la imaginación. Una vez invité a una persona de Argentina a México y él estaba trabajando, pues siempre, de hace mucho tiempo, me gusta dedicarme a la parte de la salud. Y él estaba trabajando con un grupo de gentes que tenían algunos cáncer y les preguntó su historia. Y una de las características de todos era que ninguno había disfrutado de su vida. Casi todos vivían para el esposo, para la esposa, hijos, primos, trabajo, todo mundo, pero nunca habían disfrutado de su vida. Y entonces le dijo a una persona, ¿por qué no empiezas a vivir lo que no has vivido? Y le dice a su hija, es que ella no se puede mover. Y le dijo, no, yo no hablo que lo haga físicamente, pero aunque sea a través de la imaginación. A veces nos sentimos tan culpables de cosas o nos tenemos tan castigados que ni siquiera nos damos la oportunidad de trabajar el sueño, ni siquiera vivimos las cosas a través de la imaginación. Y Doc DeVos decía que para soñar se necesita tener un corazón abierto. Y a veces tenemos tantos miedos que en un corazón cerrado, llenos de miedos, es muy difícil que podamos soltar estos miedos. Y alguna vez que estuve en Egipto, había una pobreza enorme, los niños llenos de moscas, llenos de suciedad. Íbamos en un cochecito por las pirámides y muchos niños venían alrededor de nosotros, ¿no? Y les sacábamos fotos y empezaban a cantar y empezaban a decirnos adiós, y una alegría tremenda. Ahí me di cuenta lo que era la diferencia entre pobreza y solamente no tener dinero. Sí, y en Egipto lo único que encontré es que la gente no tenía dinero, pero no era pobre, porque tenía mucha alegría, porque tenía mucha vida interna. Y el otro día me decía una persona, me decía, Lourdes, es que tengo muchas deudas. Le digo, te tengo una noticia. Para soñar no se necesita tener dinero. Si sueñas, por lo tanto lo vas a tener. Para cambiar tu vida no se necesita tener dinero. Primero la cambias con actitud y con el sueño. Y después la parte material es como resultado de que internamente tú ya diste un paso. El sueño no es de que un día lo sueño o estoy visualice y de repente llega. El sueño espera que yo sea diferente para que el sueño llegue a mi vida. Si yo no soy diferente, ese sueño jamás va a llegar.
Tenemos tantas cosas en la vida, muchachos, que lo único, cuando tenemos esta riqueza interna, lo único que hace falta es a lo mejor que llenemos una parte muy importante, porque es una parte del mundo, no porque sea la parte más importante en mi vida, porque es una parte del mundo que tengo que aprender a manejar. De hecho, cuando Beto y Lilia me invitaron al negocio, yo me decía, pero la verdad es que yo no quiero dinero, ¿no? La verdad es que yo estoy más en la parte espiritual. Pero la verdad es que después entendí que me estaba escondiendo porque tenía yo temor de enfrentarme a la parte material. Pero después me di cuenta que en mi casa no teníamos para comer y dije, ¿sabes qué, Lourdes? Deja tu egoísmo a un lado y después ves la parte espiritual que siempre vivirás con ella, pero en este momento tienes que resolver problemas económicos. Y hay veces que la gente me dice, ¿sabes qué, Lourdes? Es que a mí no me gusta vender. Y le digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta no tener para comer. Así que para mí eso es peor que vender. O sea, hay cosas, como le digo a veces a la gente, mira, hay cosas que me encantan y hay otras cosas que no me encantan tanto, pero las voy a hacer. Por lo que sí me gusta es vivir de una forma diferente. Podemos hablar aquí muchísimo de muchísima técnica, pero yo creo que de nada sirve la técnica cuando estamos tan aferrados al dolor. Porque lo más difícil, yo le digo al grupo a veces, ¿sabes qué? No necesitas luchar muchísimo. Lo único que necesitas es dejarte de resistir. Es dejarte de resistir a soñar. Es dejarte de resistir a vivir una vida diferente. Es dejarte de resistir a dar planes. Es dejarte de resistir de tocarle al vecino y decirle, oye, ven, vamos a cambiar de hábitos de consumo. Productos que son gentiles con la naturaleza y que nos ayudan físicamente. Si cambias tus hábitos de consumo y tus hábitos de hablar las cosas, tu vida va a cambiar. Entonces a veces tenemos tanta resistencia porque repetimos lo conocido y a veces ni siquiera es conscientemente, es muchas veces que nos falta información. Desafortunadamente a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de salud no tenemos la información. Vamos a la escuela y nos han enseñado la diferencia entre sujeto y predicado, pero no nos han enseñado cómo hacer feliz al sujeto. Sí, entonces yo creo que es importante aprender y por eso es la importancia del sistema, muchachos, porque nos ayuda a meter una información diferente que la que yo tengo y finalmente yo siempre seré resultado de la información que tengo. Y si la información que tengo por mi historia tiene que ver con pobreza, con carencias, con dolor, va a ser lo que yo repita, porque es lo conocido. Para mí una gente sana naturalmente es una gente que sueña, una gente creativa, una gente que tiene voluntad. A veces me dicen, es que tengo flojera o no quiero hacer ejercicio. Y lo que me doy cuenta es que en realidad tenemos muy poco amor por nosotros mismos. Porque si tuviéramos un poco más de amor por nosotros mismos, soñaríamos, trabajaríamos, saldríamos adelante. Y vuelvo a repetirlos, ni siquiera es cosa que nos tengamos que juzgar, porque ni siquiera nos los han enseñado. Hemos aprendido patrones y de ahí nos fuimos a la escuela y de aprender una historia difícil nos convertimos en profesionistas. Y después escondo mi historia atrás de mi profesión o de mi trabajo y me convierto en mi profesión hasta el día que me muero. Y simplemente nos entretenemos hasta que nos morimos y nos olvidamos de nosotros mismos.